La verdad detrás de la masonería. Una sociedad secreta no tan secreta. Pídele a la gente que mencione teorías de conspiración que han escuchado y probablemente hablarán de la masonería. Nuestras concepciones sobre ellos están influenciadas por símbolos arcanos en el billete de $1 estadounidense y en edificios gubernamentales antiguos. Conjeturas vagas sobre su participación en revoluciones, podcasters marginales divagando sobre teorías de conspiración y la cultura popular. La masonería aparece en clásicos de la literatura asignados en nuestros institutos como El barril de amontillado de Edgar Allan Poe, hasta novelas desechables de aeropuerto como El símbolo perdido de Dan Brown. Es hora de ponerse el sombrero de papel de aluminio y los trajes ceremoniales. Hoy desmentimos algunos mitos sobre los masones, quiénes son y qué es lo que realmente hacen. Para empezar, los masones son simplemente una fraternidad organizada en logias alrededor del mundo. Centran sus esfuerzos en la cultivación moral de los miembros del club. Logran este objetivo a través de iniciaciones y rituales, con el individuo subiendo de rango con el tiempo, llamados grados. Estos grados pueden variar entre logias, pero los masones comienzan con 3 grados. Afortunadamente, discuten los orígenes y significados de los rituales en detalle en la literatura masónica disponible para el consumo público. De hecho, lo que podría sorprender es que para una sociedad supuestamente secreta, muchos de sus rituales, doctrinas y actividades cotidianas no son secretos. Las publicaciones masónicas se remontan al siglo XVIII y continúan abiertamente hasta el día de hoy. Los masones ponen a disposición periódicos, revistas, libros, sitios web y mucho más para otros masones y el público en general. Por supuesto, nuestros evidentes señores supremos podrían inventar cualquier cosa, así que incluso si no quieres tomar su palabra, tenemos fuentes primarias y objetos rituales que varios regímenes recuperaron de purgas antimasonería para intentar verificar las historias públicas. En conjunto, todas estas publicaciones y referencias que quedaban de la posguerra fría ofrecen grandes fuentes para los estudios académicos sobre la masonería. ¿Qué sabemos con certeza? Mientras las teorías conspirativas y los propios mitos fundacionales de los masones los sitúan en un punto mucho anterior de la historia, la primera logia probablemente se fundó en la década de 1710. No sabemos exactamente cuándo, pero fuentes internas de la masonería afirman que la Gran Logia de Londres y Westminster fue la original. Al principio, los masones se reunían en pubs, cafés y otros establecimientos públicos, incluso nombrando sus logias en honor a estos lugares. En cuanto a lo que hacían, los primeros masones discutían las filosofías y descubrimientos científicos en evolución durante el periodo de la Ilustración, entre muchas otras cosas similares. La Gran Logia de Londres y Westminster fue la logia superior durante la era temprana. A mediados del siglo XVIII, la masonería se había extendido por toda Europa. Paralelamente a esta expansión, la supuesta sociedad secreta practicaba abiertamente la publicación generalizada de trabajos masónicos, incluyendo obras bien publicitadas destinadas a esclarecer las reglas y rituales para los masones, como su constitución en 1723 y explicaciones de rituales en 1730. Ambas publicaciones ayudaron a muchos aspirantes a comprender la masonería antes de intentar unirse. Incluso, en los primeros días, estos textos se usaban por sus oponentes para atacarlos. Aunque esta datación tardía podría sorprender a muchos, los masones se inspiraron en gremios y fraternidades de albañilería más antiguos de diversas maneras. Más específicamente en la época medieval, estos gremios cuidaban de los trabajadores especializados que tallaban diseños en piedra, en lugar de simplemente colocarlas. En el Renacimiento, con el florecimiento de la filosofía y la arquitectura helénicas, los gremios evolucionaron para incorporar elementos clásicos y filosóficos a medida que su oficio evolucionaba. El Renacimiento también vio un florecimiento del esoterismo en Europa, una forma de espiritualidad que incluye la búsqueda de conocimiento espiritual a nivel individual. La cábala judía, que incluía lecturas místicas de la Biblia hebrea, se cristianizó en los círculos renacentistas. Otras corrientes esotéricas importantes en la fundación de la masonería incluyeron la tradición hermética derivada del gnosticismo y las fraternidades rosacruces basadas en una corriente del cristianismo esotérico. Estas fraternidades y círculos permitieron a los laicos acceder a una forma de misticismo cristiano que sería difícil de obtener fuera de las órdenes masónicas. En un futuro,
miembros no operativos se unirían a los gremios de albañilería para discutir corrientes helénicas y esotéricas, hasta que surgió la organización fraternal de los masones a principios del siglo XVIII. Dicho todo esto, los masones alegan una historia mucho más antigua para sí mismos, con vínculos a eventos bíblicos influenciados por la cábala cristiana. Ven sus orígenes en la construcción del Templo de Salomón. El arquitecto del templo, Hiram, fue encargado por Salomón para diseñar y construirlo. Los masones afirman que fue asesinado por algunos de los trabajadores porque no quiso darles el verdadero nombre de Dios. Estos trabajadores lo enterraron fuera del templo. Salomón envió a los asociados masones de Hiram a buscarlo y al encontrarlo lo enterraron en el Santo de los Santos, o el Sanctum Sanctorum, el área del templo donde solo los sacerdotes podían entrar y ver a Dios. El origen hirámico juega un papel importante en los rituales masones. El iniciado, que toma el papel de Hiram, es simbólicamente asesinado, enterrado y redescubierto por sus compañeros masones, para luego ser simbólicamente enterrado en el Santo de los Santos. Otro origen mítico vincula a los masones con los caballeros templarios. Acusados de herejía por la Iglesia Católica como satanistas secretos, para los masones, estos ayudaron a llevar la leyenda de Hiram a Europa y se fusionaron con las fraternidades de masones escoceses cuando regresaron a casa. Esta supuesta conexión fue uno de los muchos factores que luego contribuyeron a su persecución por parte de las autoridades eclesiásticas, con los masones siendo acusados de adorar al mismo demonio que los templarios, el Baphomet, con cabeza de cabra. La reacción más famosa contra la masonería en los Estados Unidos fue el caso Morgan, en 1826. William Morgan, un editor antimasónico, desapareció y se culpó a la masonería de su muerte. Este incidente provocó la fundación del Partido Antimasónico, uno de los primeros partidos políticos significativos de Estados Unidos, con miembros como John Quincy Adams. Otra reacción extrema contra la masonería fue su prohibición total en Rusia en 1822. Además, en los círculos de conspiración, lo cual es irónico, porque los revolucionarios franceses también acusaban a la masonería de ser un refugio para la burguesía. Por supuesto, ninguna discusión sobre los masones está completa sin mencionar a los Illuminati. Sí, los Illuminati existieron y no eran masones. Los Illuminati fueron formados en 1776 en Baviera por Adam Weishaupt. La diferencia entre los dos grupos es simple. Los Illuminati eran radicales políticos, mientras que los masones más o menos se mantuvieron apolíticos. Los Illuminati utilizaron rituales e iconografía similares a los de los masones, pero la distinción era clara. Los objetivos de los Illuminati eran reformar radicalmente la sociedad de Europa Central con ideales de la Ilustración. El radicalismo fue la perdición de los Illuminati, ya que los estados de habla alemana los reconocieron como una amenaza y los suprimieron hacia 1787. Pero eso no detuvo las teorías de conspiración. Después de la Revolución Francesa, el filósofo escocés John Robinson y el jesuita francés Augustin de Baruel publicaron teorías similares sobre la Revolución Francesa en 1789. Ambos afirmaron que los Illuminati se infiltraron en los masones franceses y causaron la Revolución Francesa. Al final, la masonería francesa casi desapareció durante la Revolución hasta que Napoleón Bonaparte la revivió como un intento de religión estatal. Otro aspecto desafortunado que debemos tener en cuenta es la conexión entre los masones y los protocolos de los sabios de Sion. Originados desde el régimen zarista vehementemente antimasónico en la Rusia de 1903, los protocolos son un engaño que alega una conspiración judía para dominar el mundo. Dentro de los protocolos, se retrata a la masonería como una herramienta de esta supuesta conspiración judía. Irónicamente, a pesar de esta representación, muchas logias masónicas históricamente excluyeron a iniciados judíos. No obstante, esta vertiente antisemita de la antimasonería persiste entre los teóricos de la conspiración hasta el día de hoy. Esto nos lleva al aspecto político. Las acusaciones de apoyar el colonialismo son críticas frecuentes contra los masones. La veracidad de esta acusación es un legado complicado, dado que algunos movimientos de resistencia anticolonial los lideraron masones colonizados. Por ejemplo, Emir Abdelkader, el héroe nacional de Argelia,
se convirtió en masón durante su exilio en Siria. Reformadores y líderes de la resistencia asociados con la independencia egipcia como Muhammad Abdu, Jamal al-Din Afghani y Saad Zaghloul también fueron masones. Existieron logias en África, el Medio Oriente y la India fundadas durante la expansión colonial con miembros nativos. En la última instancia, la masonería simplemente permitió que personas de diferentes etnias y religiones se congregaran y trabajaran juntas. Esto facilitó la propagación de ideas sobre la independencia nacional entre masones colonizados de ideas afines, resultando en actividades políticas. Continuando con la inclinación cuasi política al otro lado del charco en América, la masonería Prince Hall se refiere a las logias afroamericanas. Prince Hall fue un abolicionista negro que buscó ser masón y abrió su propia logia para masones negros, pero fue rechazado por las logias blancas estadounidenses. Por lo tanto, salió de los Estados Unidos para obtener la carta de su logia con la Gran Logia Unida en Londres en 1784. En este sentido, las tensiones entre logias de diferentes etnias eran reconocidas como un problema en tiempos coloniales, tal y como los francmasones ingleses despreciasen las logias irlandesas en Estados Unidos y Australia. Además, algunas logias solo permiten que los cristianos sean iniciados. Esto nos lleva a la división superviviente de la masonería entre la Gran Logia Unida de Inglaterra y Gales y el Gran Oriente de Francia. La masonería ha visto divisiones antes, y de ahí la inclusión de la palabra unida en la Gran Logia Unida, que se formó en 1813. Esta división particular ocurrió cuando el Gran Oriente permitió la inclusión de ateos en la masonería en 1877. La Gran Logia Unida permite que cualquier persona que profese fe en un gran arquitecto pueda unirse. Esta división se mantiene aún hoy en día, ya que se debe profesar una creencia en el gran arquitecto del universo para unirse a una logia bajo la Gran Logia Unida de Inglaterra y Gales. Otro tema que separa a ambos es la inclusión de mujeres. Para la Gran Logia Unida no se da afiliación a logias mixtas o exclusivamente femeninas. Muchos notaron que esta postura no cumplía exactamente con los ideales de la Ilustración de igualitarismo tan queridos por los francmasones y se volvieron propensos a críticas externas. En un punto futuro, los francmasones franceses escucharon tales quejas y ahora las logias femeninas son generalmente aceptadas por el Gran Oriente. Las logias femeninas pueden variar desde tener rituales ligeramente diferentes a las logias masculinas hasta incorporar nuevos rituales que vinculan la iniciada femenina con relatos bíblicos sobre las nueras de Noé, ayudando a construir el arca, en lugar de la asociación puramente masculina con Hiram. Sin embargo, hasta el día de hoy, la Gran Logia Unida aún no admite mujeres ni reconoce las logias femeninas o mixtas. En cuanto a su alcance, las grandes logias supervisan un territorio que puede abarcar un país, o en el caso de países más grandes como Estados Unidos, una región específica. Todo esto nos lleva a las relaciones entre logias, que contrario a lo que podrías esperar de una sociedad secreta supuestamente unificada y dominante a nivel global, son un asunto complicado, ya que generalmente se alienta a los miembros de las logias a no visitar otras logias, aunque llega a suceder. Además de esto, la Gran Logia crea y hace cumplir reglas sobre estos asuntos, que son ignoradas o mantenidas dependiendo de la logia individual. Esto nos lleva a pensar que la masonería es algo descentralizada. Las logias irregulares y cuasi masónicas pueden ser independientes sin un cuerpo gobernante o tener un cuerpo gobernante separado fuera de las logias inglesas y francesas. Al final, una sociedad secreta global supuestamente cohesiva, pero no tan secreta, es una extraña contradicción. Sus asuntos internos son sorprendentemente descentralizados y poco cohesivos en muchos sentidos, lo que hace aún más sospechoso su supuesta dominación y control mundial. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos por ser transparentes y su historial de causas caritativas y eventos de apoyo comunitario, las teorías conspirativas siguen influyendo en el discurso público sobre los masones. Hay recursos confiables sobre la masonería disponibles y la barrera de acceso es más baja de lo que se podría pensar, pero esto nunca ha impedido a los teóricos de la conspiración ignorarlos y simplemente idear las ideas que encajen con su visión del mundo de todas formas. En este sentido, ¿para qué confirmar hechos? Si las grandes conspiraciones son mucho más interesantes.